7 AM. 7 de la mañana con 41 minutos. Usted seguramente lo habrá visto, lo habrá calculado en su presupuesto. A ver, las casas y departamentos están caros, están carísimos. En nuestro país, no solamente en Santiago, sino también en varias regiones, y proliferan por todas partes el negocio de los arriendos. Incluso en los últimos tiempos hemos visto edificios que se construyen exclusivamente para arriendos. Es un fenómeno que se está instalando en nuestro país. El suelo que está caro, los sueldos que no suben al mismo nivel que suben el precio de las casas y departamentos, y también al final vemos que aunque los créditos hipotecarios tienen nivel más bajo, al final no calzan mucho los números. Para profundizar en esto estamos con el doctor en Desarrollo y Planificación, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, Francisco Vergara. Francisco, bienvenido a Radio Concierto. Muchas gracias. Francisco, yo antes de entrar en la línea de las tasas de interés, estamos en una burbuja inmobiliaria. Los precios de las viviendas son razonables, se dispararon. ¿Quién lo disparó? ¿Quién alimenta estos precios? Porque comprar una vivienda hace 8 años atrás, quien compró una casa hace 8 años atrás, hoy día esa casa debe costar el doble, probablemente, o más. Es súper difícil hoy en día, con los datos que tenemos, lograr predecir si existe o no una burbuja inmobiliaria. Es algo que muchos académicos estamos metidos súper de cabeza en eso y discutiendo harto sobre cómo predecirlo mejor, para lo cual estamos tratando de aplicarnos diferentes métodos que se han usado en países que ya tuvieron burbuja, en Irlanda, en Inglaterra, Estados Unidos y por supuesto España. El caso español, hay varios indicadores que dicen, bueno, en Chile igual hay que empezar a preocuparse. Por ejemplo, la baja de las tasas de interés, cuando no se está logrando que esas tasas de interés impacten directamente en aumento de las ventas. Como decía hoy día mismo la Cámara Chilena de Construcción del Mercurio dice que las ventas bajaron el primer trimestre, o sea, el trimestre pasado. Y los precios aumentaron. Esos son síntomas que dicen, no solo que, quizás no podemos hablar de una burbuja, pero sí no está muy sano el sistema de la vivienda. Pero también yo he leído, perdón, estamos con Francisco Vergara, también yo he leído que muchas inmobiliarias están construyendo muy rápido, que a propósito de que las bajas de créditos inmobiliarios son bajos, las constructoras están apurando muchísimo su construcción para aprovechar, digamos, esta racha. Claro, y ahí yo creo que estamos en un momento súper clave, porque justamente como están súper bajas las tasas, se supone que se ha universalizado o se ha aumentado la capacidad de acceso a estos créditos debido a las bajas tasas. Los precios de la vivienda este año no se han despegado tanto como el año pasado, pero aún así el trimestre pasado no lograron aumentar las ventas. Ese es un síntoma preocupante. ¿Por qué? Porque si tú tienes mayor acceso al crédito y mayores facilidades para pagar ese crédito, pero las ventas no aumentaron, a pesar de que hay más producción de vivienda y supuestamente mayor producción de circulante, tenemos un síntoma que es extraño y bueno, la Cámara Chilena de Construcción está preocupada, nosotros estamos preocupados. Pero cuando hablamos de un síntoma extraño, ¿qué queremos decirle a nuestros auditores? Al auditor no se le puede decir mucho todavía, porque esto no, como dice el Banco Central, aún no hay para preocuparse. Y en eso hay que confiar harto en el Banco Central en que está haciendo bien las cosas, por lo menos por ahora. Pero por ahora no hay que preocuparse, la gente no tiene que preocuparse todavía, pero sí tenemos nosotros los que estamos en capacidad de influir sobre la política pública, especialmente cuando estamos discutiendo unas transformaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones para promover la integración urbana y, entre otras cosas, también aumentar la capacidad de acceso a la vivienda. En esa discusión, en ese marco de la discusión, nosotros tenemos que fijarnos muy bien en cómo prevenir un eventual problema que podría surgir a futuro. Y en eso hay dos opciones, o mirar para el lado o mirar de frente al problema y tratar de ver cómo lo analizamos y sacamos algunas conclusiones propositivas. Con Francisco Vergara, doctor en Desarrollo y Planificación, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Aquí se da una dicotomía un poco, Francisco, en el sentido de que, a ver, para tener una burbuja no solamente tienen que haber precios exorbitantes o precios inflados, sino que también una entrega de créditos que al final te diga, le estás entregando crédito a gente que no puede pagar, que fue lo que pasó en Estados Unidos, que fue lo que pasó en España, y que al final el sistema termina reventando porque el primero que no paga termina cayendo esto con un efecto dominó y cae el sistema. Eso en Chile quizás es lo, entre comillas, que deja de preocupar, que no está pasando, que en el fondo no se está entregando crédito a diestra y siniestra, que en el fondo eso es lo que preocupa, cuando tú le entregas también crédito a personas que tú sabes que no va a pagar, y en el fondo ese mismo crédito, quizás la gente no sabe, ese mismo crédito, los mismos bancos los van vendiendo a otros bancos, en el fondo, esa cartera de clientes. Eso es lo que no debiera preocupar tanto en Chile, por lo menos en este escenario. Ahí hay otra señal que preocupó el primer semestre, que fue que el Banco Central indicó que aumentó mucho la morosidad. Y
la morosidad para el pago de crédito, también aumentó la cantidad de personas que tenían crédito hipotecario. En la Sociedad de Tasadores Españoles, después de toda la crisis, que se les culpó mucho a ellos también, desarrollaron una metodología para determinar si es que los mercados eran sanos frente al eventual desarrollo de burbujas en ciertos contextos. Uno de los factores que eran súper importantes para, dentro de los 5 que ellos proponen, es determinar si es que existe... si es que en la comercialización de la vivienda hay mayor cantidad de ventas por créditos hipotecarios en relación a pagos al contado. Si tú tienes mayor cantidad de ventas por crédito hipotecario en relación a pagos al contado, tú estás diciendo que estás comprometiendo la vivienda a la deuda. Y eso es un síntoma de también preocupante. Ese dato, en este momento lo estamos construyendo. Así que... En Chile hay gente que lo puede pagar al contado una casa. Te iba a decir, sí lo hay, pero no es tanta. Y por lo mismo nosotros creemos que ahí hay un síntoma también... Otro síntoma que también en la misma Sociedad de Tasadores Españoles determinó, que es súper importante de seguir, es qué tanto bajan las tasas de interés. Y nosotros sabemos que hoy día están en el mínimo histórico. Y qué tanto aumenta el precio de la vivienda, el máximo histórico. Y qué tanto, ¿me entiendes? Obviamente España es otro contexto. Si tú comparas cuánto ha crecido el precio de la vivienda, más de un 100% en los últimos 10 años según un estudio de la Católica, y el precio o el sueldo promedio en Chile, que ha subido un 25, un 30% en más de una década. O sea, es absolutamente asimétrico. Entonces, en el fondo, no se va a dar el fenómeno que se van a vender más casas por el hecho de que estén los créditos más baratos, entre comillas. O sea, lo que puede empezar a ocurrir, y lo plantea también una columna en CIPER de Nicolás Herrera con Ernesto López, es que puede aumentar la concentración de la propiedad en un grupo selecto de la población que sí puede acceder a altas tasas, a alto endeudamiento. Para arriendo. Para el arriendo, claro. Está pasando. Exacto. Y eso que es lo que puede producir que como el arriendo queda en manos de unos poquitos, esos poquitos van a terminar definiendo cuál es el precio de la vivienda para todos. Bueno, hay una columna, estamos con Francisco Vergara, doctor en Desarrollo y Planificación, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Hay una columna tuya en CIPER que hace con Carlos Aguirre Núñez y que habla justamente de los precios demenciales, el título, precios demenciales de la vivienda. Y hablan ustedes de algo, dicen, ¿por qué es necesario que el Estado regule los precios? Y yo creo que esto es bastante polémico en el sentido de que el mercado inmobiliario se ha regulado en estas últimas décadas bastante solo, digo en una cancha, pero en el que el Estado no tiene mucho que decir. ¿Qué quieren decir ustedes cuando dicen que el Estado debiera regular los precios? A ver, claro, que los precios se han regulado solo ha terminado en lo que tenemos hoy en día, que son precios inalcanzables. La vivienda se mueve dentro de lo que se conoce como un monopolio competitivo. Es decir, existe un grupo de actores, que son los productores de vivienda, que ejercen su poder, obviamente, su poder económico sobre el mercado de la vivienda, por lo tanto tienen un cierto nivel de hegemonía sobre los precios, sobre los cuales, como es un mercado que no tiene sustituto, los consumidores no tienen muchas opciones. En el fondo se tienen que mover dentro de las opciones que tienen, por ejemplo, en comunas como Santiago, o sea, en ciudades como Santiago, es que te puedes cambiar de comuna. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce una homogeneización de las comunas de acuerdo a capacidad de pago por comuna. Y una segregación, al fin y al cabo. O sea, tú tienes gente que paga más o menos lo mismo por la vivienda en diferentes comunas y eso genera segregación. Bueno, dicho eso, a lo que nosotros nos referíamos principalmente y lo que estamos tratando de investigar es qué tanto incide en esto. Hay dos factores que componen el precio de la vivienda hoy en día en Chile que aumentan el precio de la vivienda. Uno es el factor suelo, el valor de suelo y lo que conversamos antes, o sea, la localización. ¿Qué tan importante es la localización? Y sobre todo en el área metropolitana de Santiago, dependiendo de la comuna, la capacidad de pago, y eso es súper claro. De hecho, en Santiago ni siquiera tienes que hablar de segregación, tú puedes hablar de segmentación, que es lo que se usa en marketing. Es decir, tú colocas productos de acuerdo a la capacidad de pago de tus consumidores por comuna. Está súper organizado así gracias a la segregación o por culpa de la segregación, como lo queramos ver. Eso es un factor. Entonces, eso está súper estudiado. Lo que no está tan estudiado aún era el tema de qué tanto incide las expectativas de ganancia que tienen los inversores. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de descubrir. Y bueno, lo que hicimos fue generar un caso hipotético. Agarramos varios proyectos que estaban en construcción, conseguimos los datos de esos proyectos, conseguimos las tasas de rentabilidad de esos proyectos y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si estos proyectos, en vez de usar las tasas que se usan en Chile, que son realmente muy altas en cuanto a la rentabilidad esperada por los proyectistas o por los inversores, ¿qué pasaría si nosotros bajamos esa tasa a lo que se usa en Nueva York, en Manhattan, en Londres o en otras ciudades del mundo? ¿Qué pasaría?
Bueno, los precios de la vivienda podrían bajar mucho. Por ejemplo, vimos en la comuna de La Cisterna que podría bajar un 10%, pero en la comuna de Ñuñoa podría bajar un 50%. Te iba a preguntar eso. ¿Existe referencia histórica en el mundo de que los precios de la vivienda bajan? Digo, no estoy hablando de una recesión, sino de que de repente se pincha el globo de la burbuja inmobiliaria y las viviendas vuelven a un peso, o ya te quedan en el mismo piso donde estaban y no siguen creciendo. O sea, volviendo a tu pregunta anterior, más que antecedentes sobre bajar el precio por una burbuja, existen antecedentes de regular los precios. Se está haciendo hoy día en Berlín, se está haciendo en París, se está haciendo en Londres, se está haciendo en Ámsterdam y se está haciendo, bueno, y se hace en Viena hace 100 años. ¿Qué es lo que el modelo de Viena es bastante interesante. Ellos, ¿en qué se basa la regulación en Viena? En que la municipalidad de Viena es propietaria de muchas viviendas. Y como es propietaria de muchas viviendas, es la municipalidad la que fija el precio de arriendo. Este año es de 7 euros por metro cuadrado. Eso justamente lo que yo leía que en Berlín, justamente la municipalidad estaba comprando cerca de 900 o 1000 departamentos. 670, sí. Sí, para bajar el precio para poner un arriendo obviamente más barato en la zona céntrica más demandada en Berlín Oriental. ¿Eso se podría hacer en Chile? Bueno, lo ha hecho Hadwe en cierta medida, lo está empezando a hacer Lavín también en cierta medida, no lo ha hecho Hadwe todavía, hay proyectos que quieren de viviendas sociales, claro. Que es construir un edificio en que tenga más presencia de inmigrantes, con menor precio de que sea solamente para arriendo. Y lo que también está haciendo Lavín, el terreno está ya expropiado. Todo. Lo que es interesante de esos dos casos es que son casos realizables en el contexto chileno constitucional actual. De hecho, a nivel constitucional, si lo llevamos esto directamente a lo que es realizable en Chile, las municipalidades sí pueden tener inmuebles. Lo que tenemos como problema es que qué tan transparentes son las municipalidades para manejar esos inmuebles. Tenemos ahí dos factores que podrían afectar. Uno es precisamente, la municipalidad puede comprar vivienda, puede tener vivienda y puede arrendarla a precio justo. Por otro lado, las municipalidades tienen todos los problemas que tienen las municipalidades que conocemos en Chile, muchas de ellas por lo menos, que es el tema de la corrupción, de la transparencia y todo eso. Se podría, pero está el otro lado. Pero estamos en Chile. Claro. Pero también decimos, bueno, eso es cierto. Pero también, ¿qué pasa si dejamos esto sin hacer nada y seguimos descansando en que el mercado se va a regular solo? Como en ningún lugar del mundo se regula solo el mercado de la vivienda porque es un mercado bastante complejo. Siempre entra el Estado de alguna manera. Pasa lo que está pasando hoy en día, que se está volviendo impagable. Estamos en un momento, creemos nosotros, don Carlos, que justamente estamos en el momento de decir, se está discutiendo la ley, se están discutiendo modificaciones. Este es un gobierno que tiene voluntad de hablar de integración social desde la perspectiva de la vivienda. Y la Cámara Chilena de Construcción, que es el ente más poderoso en toda esta discusión, también tiene ganas de discutir sobre esto. Y ganas de discutir para buscar soluciones. Y obviamente son parte de las soluciones. Estuvo acá un representante, ¿se acuerdan ustedes la semana antepasada? De la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, estamos con Francisco Vergara, doctor en Desarrollo y Planificación, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Estuvo con nosotros Javier Hurtado, de la Cámara Chilena, y él hizo un mapeo bien desesperanzador probablemente para las nuevas generaciones. Y es como que estas generaciones nuevas, para ellos acceder a una vivienda va a ser casi imposible. Decía que el 58% de las personas no tienen acceso a crédito para comprar una vivienda porque no les da el sueldo. Ese es otro empalme. No es solamente el precio del suelo, es que... Y miraba un cuadro de tu columna que muestra, por ejemplo, que claro, un promedio de sueldo de, 500.000 pesos, ¿cómo paga un arriendo o un dividendo que le va a costar casi lo mismo? En comunas, digamos, más centrales en Santiago. Bueno, eso es otro de los... por eso el tema de la vivienda no puede tratarse con una medida dogmática única. Aquí hay que hablar de medidas heterogéneas que van a mezclar muchas visiones y ojalá muchos actores en el proceso de resolver este problema. El aumento de los campamentos en Chile tiene mucho que ver con esto. Esto está estudiado, lo estudiado Techo. ¿Han aumentado los campamentos en Chile? Han aumentado los campamentos en Chile. Estamos en cantidad de campamentos hoy en día es parecido a lo que tenemos en 1985. O sea, estamos ya en materia de la informalidad, que se estaba resolviendo en un momento, por ahí por el año 2008, 2007, estábamos llegando a un punto... Era también mucho problema. Sí, y el déficit de vivienda hoy día en Chile es cercano a los 400.000 unidades. Piensa que ese era más o menos el mismo número que era en el año 2000, siendo... con la diferencia que desde el año 2000 hasta este año se construyeron 2.300.000 unidades de vivienda. O sea, la distribución de la vivienda no está siendo efectiva. El Estado, con sus programas habitacionales, con la política habitacional que tenemos hoy en día, tampoco está logrando que se logre... Está construyendo en lugares, construir en Lampa, construir en sectores periféricos a la gente. Definitivamente, con ese nivel de sueldo, cuando tenemos el sueldo promedio en Chile, que es 570.000 pesos bruto el sueldo medio, ¿cómo te vas a vivir a Lampa si te vas a gastar todo en transporte? En el fondo, tienes que ir a un lugar céntrico y pagar lo que tengas que pagar el sistema realmente se está volviendo endemoniado. Exactamente. Bueno, por eso nosotros estamos tratando de buscar alternativas.
Nosotros solos no vamos a poder encontrar la respuesta. ¿Qué somos nosotros? El Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Estamos tratando de dialogar con otros actores que estén interesados en activar propuestas reales, propositivas, de una actitud propositiva, y lo estamos encontrando de a poquito. O sea, no todos están todavía, algunos muy reacios a lo que hemos descubierto nosotros, a algunos les molesta. Francisco Vergara, doctor en Desarrollo y Planificación, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Una conversación tiene que ver con las viviendas, con una mirada más sociológica, y otra directamente con el mundo empresarial y con que el negocio inmobiliario es un negocio. Y los empresarios que invierten y compran y hacen proyectos lo hacen justamente, legítimamente para ganar dinero. ¿Cómo crees tú que va a ser la resistencia de un mundo? Porque entrar a regular desde el Estado es bien revolucionario en términos, digamos, del cuestionamiento al modelo, ¿no? O sea, lógico, pero es lo que se está haciendo en países neoliberales también, como en Inglaterra, como en Alemania, como en París, como en Francia, etcétera. No es algo tan revolucionario en realidad en el mundo. En Singapur, quizás uno de los países más capitalistas que existen, la regulación de la vivienda es simplemente que el Estado es dueño de la vivienda. ¿Y a los inversionistas, por ejemplo, tú crees que habría que ponerle límites para la adquisición de vivienda? Es una de las alternativas que hemos visto que es importante. Una que tiene que ver con esta lógica de la vivienda para el arriendo. ¿Qué tan bueno socialmente es que esté esta posibilidad de que tú compras, o sea, esta lógica que tú entras a la sala piloto y te preguntan, ¿es para vivir o para invertir? No sé si les ha pasado cuando van a ver un departamento. Claro, sí. Ayer justamente hice el link, conversado con un par de amigos arquitectos ayer en la noche y me decían, a ver, hoy día está instalada la lógica que todo se arrienda. La música, cuando tú la escuchas en el celular, es arrendada, es streaming. En la casa va a ser, o el departamento va a ser arrendado. Lo que yo veo en mi casa, todo es arrendado, salvo nada los es hijos. propio. Salvo los hijos, pero en el fondo entramos en una lógica en que todo es arrendado y nada es propio. ¿A qué nos puede llevar eso también quizás? Bueno, otra alternativa es que efectivamente en Chile cambiemos culturalmente la mente y empecemos a trabajar la lógica del arriendo como una posibilidad de acceso a la vivienda. Por ejemplo, el caso de Viena, nuevamente, que la vivienda no solamente se arrienda, por ejemplo, si tú vives en Viena y quieres vivir en un sector ABC de Viena, te instalas ahí, te pagas los 7 euros por metro cuadrado que vale, y esa vivienda incluso es hereditaria. O sea, arrendada, no es tuya, sí, pero tú la heredas a tu... derecho de arriendo. Exacto, y tú te ganas, por decirlo así, la tenencia de la vivienda y la mantención de la vivienda, por decirlo así. Y cuidar esos derechos también. Exacto. O sea, también hay todo un sistema de fiscalización bastante más fuerte de lo que podemos tener acá. Francisco Vergara, doctor en Desarrollo y Planificación, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, hablando aquí en Mañana Será Otro Día Radio Concierto. Pensaba lo siguiente respecto a los inversionistas. Quizá hay un mundo de clase media, no de los grandes inversionistas, que sabe que tiene pensiones bajas y que por lo tanto los pocos ahorros que tiene, dice, bueno, pensando en mi jubilación, me puede ser mucho más rentable comprar un departamentito y arrendarlo y con eso poder aumentar mi pensión, porque aquí también tiene que ver no solamente con una cosa el puro lucro y especulación, sino que tal vez con cómo proyectar una pensión medianamente digna, ¿no? Bueno, esa fue nuestra entrada. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que mucha gente de mediano ingreso no estaba teniendo, o sea, estaba viendo todo el tema de la AFP y cómo hacer su pensión a futuro y estaban invirtiendo en vivienda precisamente pensando en que ese iba a ser el activo que van a tener a futuro para tener una jubilación con dignidad. Por eso nosotros no queremos demonizar a los que hacen esto. Básicamente queremos ilustrar el problema para ver de qué forma avanzamos a soluciones. Una solución, obviamente, es que mejoren las pensiones, que mejoren los salarios, pero hemos visto históricamente que Chile, que por lo menos de nuestro campo disciplinar, eso es bastante difícil. Quizás si los economistas entran en esta discusión, o los economistas laborales, y el gobierno, el ministro de Hacienda también entra en esta discusión, sería interesante cómo las alternativas se empiezan a activar. Pero de momento, desde nuestro campo disciplinar, vemos que el problema está instalado en la configuración del precio. Por otro lado, creemos que no podemos llegar y decirle a la gente que efectivamente hizo esta estrategia, de decir, voy a comprar vivienda para asegurarme mi futuro y decirle, pásenme su vivienda porque ya su futuro está asegurado. Es súper complejo. Por eso este problema está expandiéndose, está agarrando otras áreas sociales y se está informando desde otras áreas sociales y por lo mismo creemos que es importante llamar a un debate más amplio. Hoy día, y para volver un poquito al tema de la ley, porque es súper importante, se está discutiendo en el Parlamento esta ley, la Ley General de Urbanismo y Construcción, una modificación a la ordenanza, ya entró por el Diario Oficial, salió hace 2 semanas, y es súper importante que en esa ley no estemos metidos solo los arquitectos, los constructores y los inmobiliarios, todos metidos como sociedad, porque esto es el futuro de dónde vamos a vivir. ¿Cómo? ¿Y cómo? Exactamente. O sea, la vivienda es como el agua. Nosotros sin vivienda nos morimos.
Por lo tanto, hoy día se está discutiendo también el agua, justamente, y por un tema bastante crítico. Estamos volviendo como a los orígenes, ¿no? Exacto. Es hora de empezar a discutir. Vivienda, choza, sí. Exacto. Necesitamos discutir las cosas que nos van a permitir vivir, básicamente. Una de ellas, el agua, obviamente, y la vivienda está en esa lista. Esperamos que cuando salga todo el problema que tenemos hoy día en Osorno, se discuta y ojalá se resuelva de buena manera, entremos al problema de la vivienda de cabeza y nosotros estamos tratando de armar discusiones desde ahí. Francisco Vergara, doctor en Desarrollo y Planificación, director del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, muchas gracias por esta conversación aquí en Radio Concierto Mañana será otro día. Vamos a la pausa, 8 de la mañana con 1 minuto, volvemos en segundos con más información. Informados y entretenidos, juntos en las primeras horas, porque cada jornada comienza con una certeza. Mañana será otro día, de lunes 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 será otro día.